Nadie imaginó que Pedro, un carpintero pobre en las laderas polvorientas de Oaxaca, tendría que mirar a sus hijos dormidos y decidir entre la dignidad de su oficio y el pan de esa noche. En la mesa solo quedaban migas endurecidas y una olla vacía que olía a café ralo. Fuera, el amanecer levantaba una niebla baja sobre los maizales, y el canto del gallo parecía un anuncio de juicio. Otro día sin trabajo, otra pregunta sin respuesta. Pedro acarició el mango gastado de su martillo, la última herramienta que le quedaba de la caja heredada de su padre. Ese martillo conocía historias, casas levantadas con clavos suplicantes, cunas armadas con prisa antes de un parto, ataúdes cerrados con lágrimas silenciosas. No era solo madera y hierro, era memoria, identidad, promesa. Pero el hambre no negocia con símbolos. El hambre aprieta la garganta, encoge la espalda, oscurece la vista. Y esa mañana, la voz del hambre pesaba más que cualquier recuerdo. Su esposa Marta había agotado las harinas, los frijoles, los créditos y las lágrimas. En el rincón, el pequeño brasero parecía un corazón apagado que ya no podía calentar a nadie. Pedro respiró hondo. Recordó los salmos que su abuelo repetía al filo de la tarde. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sin embargo, la promesa se le antojaba lejana, como una estrella fría detrás de nubes negras. ¿Dónde estaba Dios cuando los estómagos crujían? ¿Dónde el socorro cuando el brazo se queda sin obra y la cuenta sin peso? Pedro cerró los ojos y vio el rostro de sus niños. Marcos, con la camisa rota en el hombro, y Ana, abrazando una muñeca sin cabeza que alguna vez fue bonita. El dolor noble de un padre se volvió decisión. Tomó el martillo con manos temblorosas, lo envolvió en el pañuelo de bodas y supo que ese día vendería su última herramienta para dar de comer. Pero lo que Pedro no sabía es que el cielo toma nota de los sacrificios que huelen a amor, y que cuando un padre entrega su tesoro por la vida de sus hijos, la economía del reino comienza a moverse con una lógica que el mundo llama locura y Dios llama fe. Esa mañana no fue el fin de su oficio, fue el principio de un relato donde la pérdida abre la puerta a la restitución y la renuncia convoca lo doble. Porque hay misterios que solo se revelan cuando las manos quedan vacías y el corazón queda lleno de confianza. Hay mesas que se ponen con manteles invisibles mientras todavía no hay pan a la vista. Hay voces antiguas que susurran en el espíritu: dame lo que tienes y verás lo que yo tengo preparado. Quiero que te quedes conmigo hasta el final de este video. Lo que vas a escuchar no es un cuento piadoso, sino una crónica de providencia en tierra seca, una evidencia viva de que Dios se complace en honrar el coraje silencioso de un padre. Si alguna vez sentiste que todo se te estuviera desmoronando, que el dinero no alcanza, que los planes se mueren en la orilla, esta historia es para ti. Dale me gusta ahora mismo si crees que el cielo todavía abre ventanas. Dale me gusta ahora mismo si crees que el cielo todavía abre ventanas. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y cuéntanos en los comentarios si has probado a confiar cuando parecía absurdo. Tu testimonio puede despertar a alguien que está a punto de rendirse. Respira. Imagina la calle de tierra levantando polvo bajo sandalias cansadas, el mercado abriendo con persianas ruidosas, los puestos de madera llenándose de voces que regatean por centavos. Pedro camina con el martillo envuelto, sintiendo que cada paso rompe un hilo de su historia. No huye, ama, no se rinde, protege, y en ese acto silencioso el cielo ha decidido intervenir. Porque aunque nadie lo ve, Dios ve. Aunque nadie lo aplaude, Dios apunta su nombre. Aunque muchos piensen que vender lo último es fracaso, el reino lo llama siembra, y donde hay siembra con lágrimas, habrá cosecha con cantos.
Pedro recordaba la primera vez que sostuvo ese martillo. Tenía 12 años, y su padre, don Esteban, le había dicho que cada golpe debía ser una oración, que la madera pide respeto, que un hogar no se arma con clavos solamente sino con paciencia, verdad y manos limpias. Con ese martillo se levantó el techo que los cubrió en temporadas de lluvia brutal. Con ese martillo se cerraron grietas que amenazaban con partir la casa en dos. No era una reliquia mágica, era un testigo de fidelidad, un amigo silencioso de la mesa sencilla. Por eso dolía tanto desprenderse de él. Era como si se arrancara un pedazo de historia para comprar unas horas más de vida. Quizá te preguntas por qué contar esto con tanta lentitud, por qué habitar cada gesto, cada polvo del camino. Porque el milagro no comienza en la escena espectacular del final, sino en la fidelidad terca del principio. Comienza cuando un padre decide amar de forma costosa, sin cámaras, sin aplausos, sin discursos. Y el cielo, que ve lo secreto, prepara sobre la mesa de Pedro algo que nadie hubiera imaginado. El Dios de Abraham, que proveyó carneros en el monte, sigue siendo el Dios que recuerda promesas a la hora más pobre del día. Si este mensaje está tocando algo en tu pecho, no lo ignores. Suscríbete ahora. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y escribe «Dios provee» en los comentarios. No para inflar números, sino porque declarar con la boca afianza la fe en el corazón. Y quédate hasta el final. Verás la forma inesperada en que la venta de una herramienta se transforma en una puerta abierta y cómo la aritmética del cielo devuelve no solo el doble, sino el 100 por 1 a quienes siembran con lágrimas. De regreso a casa, Pedro escuchó en su interior una voz suave, como viento entre hojas. Confía. No era triunfalismo barato. Era una certeza antigua, el eco de muchas generaciones que sobrevivieron a sequías, a exilios y a noches demasiado largas. Confía. Porque cuando el hombre agota sus recursos, Dios recién comienza a mostrar los suyos. Y allí, en el borde del cansancio, se enciende el primer resplandor del milagro. Bloque 2. El sacrificio que abre los cielos. Pedro caminaba con pasos pesados hacia el mercado, y aunque cada movimiento de sus pies levantaba pequeñas nubes de polvo, lo que realmente pesaba era el silencio que lo acompañaba. No era un silencio vacío, sino uno que crujía en el alma, como si el cielo mismo contuviera la respiración observando a un hombre que estaba a punto de sembrar su dolor. En la bolsa, envuelto con un trozo de tela blanca, el martillo descansaba como un cadáver amado que debía ser entregado al sepulcro de la necesidad. Nadie en la calle entendía la magnitud de aquel gesto. Para los ojos comunes no era más que una transacción banal, pero para el cielo era una ofrenda ardiente. La escena parecía insignificante. Un padre con rostro cansado, monedas escasas en el bolsillo y la prisa de alimentar a sus hijos antes del anochecer. Sin embargo, lo invisible se agitaba con fuerza, porque cuando un hombre renuncia a lo último que posee para preservar la vida de los suyos, el sacrificio deja de ser humano y se convierte en altar. Y los altares, aunque estén hechos de polvo y llanto, nunca quedan sin respuesta. Pedro recordó las palabras de Marta cuando la vio aquella mañana al borde de las lágrimas, con las manos vacías de harina. Haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que ellos duerman otra noche con hambre. Esa frase lo atravesó como espada. No era un reproche, era un ruego desesperado que encendía en él un fuego extraño. No el fuego de la rabia, sino el fuego del amor que empuja a entregar hasta la piel si es necesario. El martillo representaba años de trabajo, de identidad y de lucha. Ahora representaba pan, pan inmediato, pan temporal, pan que podía silenciar el rugido de estómagos vacíos. Cada paso hacia el mercado se volvía un sermón sin palabras.
Las fachadas agrietadas de las casas lo miraban como testigos mudos, y las sombras de los árboles alargaban su carga, como si la naturaleza misma comprendiera que aquel padre caminaba en territorio sagrado. La fe no siempre se manifiesta en cánticos ni en templos. A veces, la fe se mide en la decisión silenciosa de desprenderse de lo último. En el puesto de herramientas usadas, Pedro desenrolló lentamente la tela que envolvía el martillo. El comerciante lo observó con ojos fríos, como quien evalúa un objeto cualquiera sin sospechar la historia que lo sostiene. «Te doy esto por él», dijo, dejando caer unas monedas en la mesa de madera. Pedro no regateó. No podía. En su interior, cada palabra habría sido un grito de dolor. Tomó las monedas como quien recibe un cuchillo que corta el alma, y sin embargo, al mismo tiempo sintió un extraño alivio. Lo había hecho. Había elegido la vida de sus hijos por encima de su herencia personal. Había levantado un altar en medio del mercado. Ese acto escondía un misterio. El sacrificio abre los cielos. No porque el objeto tenga poder, sino porque el corazón revela su entrega. Dios no se conmueve por el martillo en sí, sino por el amor que se atreve a despojarse de él. En ese instante, mientras las monedas caían en su bolsillo, algo invisible comenzó a moverse en lo alto. Ángeles que vigilan las decisiones ocultas inclinaron sus alas, y el nombre de Pedro resonó como eco en los pasillos del cielo. Tal vez tú, que escuchas este relato, te encuentres en tu propio mercado interior, sosteniendo lo último que te queda. Una esperanza débil, un recurso escaso, un talento que no parece suficiente. Y el Espíritu de Dios te dice, entrégalo, no como pérdida, sino como semilla, porque en el reino lo que se entrega no muere, sino que se multiplica. Pedro no lo sabía, pero al soltar su herramienta estaba abriendo una puerta para que la provisión lo alcanzara de manera que jamás habría imaginado. El sol comenzaba a subir cuando Pedro regresaba a casa. El tintineo de las monedas en su bolsillo era pequeño, casi ridículo frente a la magnitud de la necesidad. Y aún así, había en sus pasos una firmeza extraña, como si cada sonido metálico anticipara un milagro. En lo natural, solo había pan para una jornada. En lo espiritual, había siembra para una cosecha entera. Y allí, en el cruce entre lo visible y lo invisible, se esconde la clave. Cuando el sacrificio es verdadero, el cielo se abre. Bloque 3. La mesa vacía y la oración silenciosa. El regreso de Pedro a casa fue lento, casi ritual. Cada piedra del camino parecía recordarle la ausencia del martillo en su bolsa, y cada niño que corría en las calles con una sonrisa despreocupada le hería el corazón como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué a ellos sí y a mis hijos no? Las monedas tintineaban en su bolsillo como un recordatorio constante de la transacción recién hecha. No eran suficientes para comprar herramientas nuevas, ni mucho menos para levantar un taller. Eran, en el mejor de los casos, suficientes para un pan duro, un poco de leche y quizás unas verduras marchitas. Aún así, Pedro las sostenía con fuerza, como quien agarra un hilo delgado que impide caer en el abismo. Al entrar en la choza, el silencio lo envolvió de inmediato. Marta lo miró con ojos enrojecidos por el llanto contenido. No preguntó nada. Sus ojos fueron al pañuelo vacío en la mano de Pedro y comprendió lo que había hecho. Ella sabía lo que significaba ese martillo. Era el último vínculo con el oficio que había definido la vida de su esposo. Era la seguridad mínima de que todavía podía ofrecer un trabajo a cambio de pan. Pero también sabía lo que significaba el hambre en los ojos de sus hijos. No dijo palabra, solo se acercó. Tomó las monedas de la mano de Pedro y las colocó sobre la mesa como quien coloca una ofrenda. La mesa estaba vacía. No había mantel, ni platos, ni cubiertos.
Solo las monedas brillaban bajo la luz que se filtraba por las rendijas del techo, y ese brillo frío era la medida de la fe de aquella familia. Pedro se sentó y bajó la cabeza. No lloró. Su llanto estaba más allá de las lágrimas. Cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. No formuló un discurso elaborado, ni recitó palabras ensayadas. Solo murmuró en silencio, con la frente sobre sus manos. Señor, yo he dado lo último, no me queda nada más, pero sé que tú no desamparas a quienes confían en ti. Te entrego mis manos vacías, te entrego mi dolor y espero en tu promesa. En ese instante, la choza entera parecía estremecerse con la carga de aquella oración. No hubo truenos, ni rayos, ni voces del cielo. Solo un silencio profundo que se volvió compañía. Marta, de pie junto al brasero apagado, también inclinó la cabeza. Los niños, aún somnolientos, se arrimaron al padre, como si su presencia bastara para llenar la mesa vacía. Fue en ese silencio compartido donde el milagro comenzó a gestarse, porque los milagros no siempre nacen en grandes escenarios. Muchas veces germinan en mesas vacías, en oraciones quebradas, en corazones que ya no pueden más. Pedro abrió los ojos y miró las paredes de barro de la choza. Eran las mismas de siempre, pero algo había cambiado en su interior. Había una certeza sutil, casi imperceptible, de que esa oración no había quedado colgada en el aire. Sentía que el cielo había escuchado, y aunque no podía explicarlo, supo que la historia no terminaría en monedas y pan duro. Había plantado una semilla invisible, y aunque aún no veía su fruto, la tierra de su fe ya estaba regada con lágrimas. Marta, tomando valor, rompió el silencio. Con esto podremos comprar algo para hoy. No es mucho, pero al menos los niños comerán. Pedro asintió, y mientras ella se preparaba para salir al mercado, él permaneció sentado, aún en oración silenciosa, porque entendía que no se trataba solo de alimentar cuerpos por un día, sino de invocar al Dios que puede multiplicar lo poco hasta hacerlo abundante. En ese momento, Ana, la pequeña, se acercó a su padre y le entregó su muñeca rota. «Toma, papá, por si necesitas venderla también». Pedro la abrazó con fuerza, y sus ojos finalmente se desbordaron. Comprendió que el sacrificio no era solo suyo, sino de toda la familia, y que el cielo, al ver la inocencia de un niño dispuesto a dar lo poco que tiene, se conmueve de una manera que excede todo entendimiento humano. Esa mesa vacía, con unas pocas monedas brillando sobre la madera, se convirtió en un altar. Allí, en el silencio y en la oración, Dios ya estaba preparando la respuesta. Una respuesta que vendría no solo en forma de pan, sino en forma de restitución. Porque cuando una familia se une en fe, incluso el vacío más doloroso puede transformarse en el preludio de la abundancia. Bloque 4. La respuesta inesperada de Dios. El sol se levantaba con fuerza sobre el pequeño pueblo cuando Marta salió al mercado con las monedas en la mano. No eran muchas, apenas lo suficiente para comprar algo de pan y un poco de leche. Caminaba con paso rápido, temiendo que al llegar los precios hubieran subido o que lo poco que buscaba ya no estuviera disponible. En su interior repetía en silencio la misma oración que había escuchado de los labios de Pedro. Señor, no nos desampares. Su corazón latía con la incertidumbre del día, pero también con la esperanza de que aquel sacrificio, invisible a los ojos del mundo, había sido registrado en el libro del cielo. Pedro, mientras tanto, permanecía en casa con los niños. No hacía mucho. Solo se sentaba en silencio, acariciando la cabeza de Ana, mientras Marcos jugueteaba con un trozo de madera que aún quedaba en el rincón. No había herramientas para tallar ni clavos para clavar, pero la imaginación del niño transformaba ese pedazo de tronco en un juguete precioso. En ese instante,
Pedro comprendió que aunque había vendido su martillo, aún quedaba en su hogar algo mucho más valioso: la fe sencilla de sus hijos. Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta de la choza. El sonido era extraño, inesperado, casi solemne. Pedro se levantó con cautela y abrió. Ante él se encontraba un hombre que no había visto antes en el pueblo. Vestía de manera sencilla, pero su presencia imponía respeto. Sus ojos brillaban con una calma serena, y en sus manos llevaba una bolsa de cuero. Sin dar demasiadas explicaciones, el visitante preguntó: ¿Eres Pedro, el carpintero? Pedro asintió, sorprendido, sin comprender cómo aquel hombre conocía su nombre ni su oficio. El visitante le explicó que había escuchado hablar de él en una localidad vecina. Dicen que eres un hombre honesto y que tus manos saben dar forma a la madera como si conversaras con ella, dijo con una voz firme. Vengo porque necesito a alguien de confianza para un trabajo grande, y me han dicho que tú eres el indicado. Pedro lo miró con asombro. ¿Cómo podía ser? Apenas unas horas antes había vendido su última herramienta, y ahora alguien lo buscaba para un encargo mayor. Con humildad respondió: ya no tengo con qué trabajar. Mi martillo lo vendí esta mañana. El hombre sonrió levemente, y como si hubiera estado esperando esa confesión, abrió la bolsa que llevaba consigo. Dentro había un juego completo de herramientas nuevas, relucientes, mucho más valiosas que el viejo martillo que Pedro había entregado. No te preocupes por eso, dijo el visitante. Traje lo que necesitas. Lo único que quiero es que uses tu talento y tu honestidad para este trabajo. Pedro quedó paralizado, incapaz de hablar. Era como si el cielo hubiera enviado exactamente lo que necesitaba en el momento en que ya no tenía nada. Marta regresaba en ese instante del mercado, con las bolsas vacías, porque el dinero no había alcanzado para todo lo que buscaba. Al entrar y ver la escena, se quedó inmóvil. Allí estaba su esposo, con lágrimas en los ojos, sosteniendo herramientas nuevas que no había comprado ni pedido. Allí estaba ese hombre extraño, hablando con calma sobre un trabajo que podía cambiar su destino. Y allí estaba, en medio de esa choza humilde, la prueba de que Dios había escuchado la oración pronunciada sobre la mesa vacía. Los niños corrieron hacia las herramientas como si fueran juguetes brillantes. Pedro, con la voz entrecortada, solo alcanzó a decir: «Gracias, Señor, sabía que no me ibas a abandonar». El visitante, al ver la emoción de la familia, levantó la mirada como si también reconociera que no era él el autor de aquella provisión, sino un instrumento del cielo. Después explicó que el trabajo consistía en construir varias estructuras para un proyecto comunitario y que Pedro recibiría un pago justo, más que suficiente para sostener a su familia durante meses. La respuesta había llegado, no en forma de monedas, ni de pan inmediato, sino en forma de oportunidad y restauración. Lo que Pedro había entregado en sacrificio, Dios se lo devolvía multiplicado y perfeccionado. No era un simple martillo lo que había regresado a su vida, sino la dignidad de su oficio, la provisión para su hogar y la confirmación de que la fe nunca queda sin respuesta. Quizá tú, que escuchas esta historia, también te encuentras al borde de rendirte, pensando que lo que has perdido nunca volverá. Pero la verdad es que el cielo tiene maneras misteriosas de responder. No siempre te devuelve lo mismo, a veces te da algo mucho mayor, algo que lleva el sello de la eternidad. Lo inesperado de Dios no es un azar, es una cita divina. Y Pedro lo descubrió en la puerta de su casa cuando un extraño visitante trajo consigo no solo herramientas, sino la evidencia viva de que Dios siempre responde. Bloque 5. El trabajo que se convierte en testimonio. Los días siguientes a la visita del extraño se convirtieron en un torbellino inesperado para Pedro.
Con las herramientas nuevas en sus manos, sentía que su oficio había resucitado de entre las cenizas. El proyecto que le encomendaron no era pequeño. Debía levantar varias estructuras para un centro comunitario en la localidad vecina. Era trabajo duro, de esos que consumen el cuerpo de sol a sol, pero también era digno, bien pagado y, sobre todo, restaurador. Cada golpe del martillo, ese nuevo martillo que reemplazaba al que había vendido, resonaba como un eco de gratitud, como si cada clavo clavado fuera una oración respondida. Pedro se levantaba antes del amanecer, cuando aún la aldea dormía. El rocío cubría los maizales, y el aire fresco le recordaba el dolor de la pérdida, pero también la dulzura de la restitución. Marta lo acompañaba hasta la puerta con una mirada distinta. Ya no era la desesperación de una madre con los brazos vacíos, sino la esperanza encendida de una mujer que había visto a Dios moverse en su propia casa. Los niños corrían alrededor de él, orgullosos de que su padre volviera a trabajar, orgullosos de que las manos que habían entregado lo último ahora fueran las mismas que recibían lo doble. En la obra, Pedro trabajaba con una fuerza renovada. No era solo el esfuerzo de un carpintero que cumplía con su deber. Era el testimonio silencioso de alguien que había sido visitado por la providencia. Los demás obreros lo miraban con curiosidad. Algunos sabían de su pobreza reciente, de la venta del martillo, de las lágrimas derramadas en el mercado. Verlo ahora con herramientas nuevas y un contrato justo parecía un misterio. Y en las pausas del trabajo, mientras bebían agua o descansaban bajo la sombra de un árbol, Pedro compartía lo que había sucedido, cómo había entregado lo último y cómo Dios había respondido de una manera imposible de explicar. No lo contaba con soberbia, sino con humildad quebrada. «Yo no hice nada extraordinario», decía. «Solo confié cuando no me quedaba otra opción. Solo entregué lo que tenía, y Dios hizo el resto». Y esas palabras, sencillas pero cargadas de verdad, comenzaron a calar en los corazones de los que lo escuchaban. Algunos obreros regresaban a casa pensando en su propia fe dormida. Otros lo observaban con escepticismo, pero nadie quedaba indiferente. Porque los milagros verdaderos no son teorías, son huellas vivas que despiertan preguntas en quienes las contemplan. El trabajo avanzaba y Pedro sentía que cada estructura levantada era más que madera y clavos. Era un altar visible, un monumento al Dios que multiplica lo poco. Sus manos se endurecían con el esfuerzo, pero su espíritu se volvía más sensible. Cada día, al regresar a casa, llevaba no solo el pago del jornal, sino el gozo de ver a su familia alimentada y segura. La mesa que había estado vacía ahora rebosaba de pan, y ese pan sabía diferente, sabía a fidelidad, a respuesta, a milagro. Con el tiempo la historia de Pedro comenzó a extenderse más allá de su aldea. La gente hablaba del carpintero que vendió su última herramienta y al poco tiempo recibió el doble. Algunos decían que era suerte, otros que era coincidencia. Pero Pedro sabía que no se trataba de azar. Era el Dios de lo imposible mostrando que ninguna entrega sincera queda sin recompensa. Y aunque su nombre se escuchaba en otras tierras, Pedro nunca buscó fama. Lo único que quería era que cada golpe de martillo siguiera proclamando en silencio: Dios provee. Quizá tú, al escuchar esta parte de la historia, pienses que tu trabajo es pequeño, que tu esfuerzo es invisible, que tus sacrificios no tienen eco. Pero la vida de Pedro nos recuerda que todo lo que se hace con fe se convierte en testimonio. No necesitas un púlpito ni un gran escenario para predicar. A veces basta con un martillo, una mesa vacía y una oración. El testimonio más poderoso no siempre se escucha en templos, sino en las calles, en los talleres, en los lugares donde la vida parece común. Allí, en lo cotidiano,
es donde la gloria de Dios se revela de manera más profunda. Y así, el trabajo de Pedro dejó de ser solo sustento para convertirse en semilla, una semilla que hablaba más alto que 1000 discursos, que señalaba a un Dios que no abandona, que devuelve lo perdido y que multiplica lo entregado. Lo que había comenzado como una tragedia en una mesa vacía, ahora brillaba como un testimonio que ningún hombre podía silenciar. Bloque 6. La multiplicación que sorprende al pueblo. El eco del martillo de Pedro comenzó a escucharse más allá del lugar de la obra. No era un simple ruido metálico golpeando madera. Era un ritmo constante, firme, casi sagrado, que parecía resonar con un mensaje oculto. Dios había abierto una nueva temporada. Los vecinos del pueblo, que poco tiempo atrás lo habían visto caminar cabizbajo rumbo al mercado para vender su última herramienta, ahora lo observaban trabajar con fuerzas renovadas y con un brillo en los ojos que nadie podía ignorar. El contraste era tan evidente que muchos se preguntaban qué había ocurrido en realidad. Marta, al ver el cambio en su esposo y en la mesa de su hogar, no podía contener la gratitud. La cocina, que había estado vacía y silenciosa, ahora se llenaba de aromas: pan recién comprado, frijoles hirviendo, leche caliente. Los niños reían mientras comían, como si nunca hubieran conocido el hambre. El brasero, que antes parecía un corazón apagado, ardía de nuevo con llama viva. Todo esto era fruto del pago justo que Pedro recibía cada día, pero también era más que eso. Era el reflejo de una bendición que multiplicaba lo poco hasta hacerlo suficiente. La noticia se esparció rápidamente. Algunos vecinos murmuraban: «Lo vimos vender su martillo. ¿Cómo es posible que ahora tenga herramientas nuevas y trabajo en abundancia?». Otros decían con asombro: «Debe ser Dios, porque nadie se recupera tan pronto de una pérdida tan grande». Y poco a poco, lo que comenzó como un comentario aislado se convirtió en una conversación colectiva. En el mercado, en la plaza, en las casas de adobe, se hablaba del carpintero que había confiado y había recibido el doble. Pedro, humilde como siempre, no se atribuía el mérito. Cuando alguien lo confrontaba directamente, él respondía con serenidad: «No fue mi fuerza ni mi ingenio, fue Dios. Yo solo hice lo que debía. Entregué lo último por amor y Él me devolvió lo que yo nunca podría haber conseguido por mis propios medios». Sus palabras no eran una prédica formal, pero tenían más peso que un sermón, porque venían respaldadas por hechos, por una transformación visible, por una multiplicación que no se podía negar. La obra avanzaba y el dinero que Pedro traía a casa alcanzaba más de lo que había esperado. No solo podían comprar alimento diario, sino también ahorrar para el futuro, algo que parecía imposible apenas semanas atrás. Marta comenzó a soñar con reparar el techo de la choza, con comprar ropa nueva para los niños, con recuperar la dignidad que la pobreza les había arrebatado. Cada pequeño paso era una señal de que la multiplicación no era casualidad, era providencia. Con el tiempo, incluso los más escépticos tuvieron que reconocer que algo extraordinario estaba ocurriendo. Había quienes al principio pensaban que Pedro exageraba su historia o que todo era coincidencia, pero al ver la constancia de la bendición, al presenciar cómo lo poco se transformaba en mucho, se quedaron sin argumentos. Y algunos de ellos, tocados en lo profundo, comenzaron a acercarse a Pedro en secreto, pidiéndole que orara por ellos, que les enseñara a confiar como él lo había hecho. Así, la multiplicación no solo llenó la mesa de Pedro, sino que comenzó a llenar de esperanza a todo el pueblo. Lo que parecía un milagro privado se convirtió en una señal pública, en un testimonio que corría de boca en boca. La historia del carpintero que entregó lo último y recibió lo doble se volvió un faro, recordando a todos que el Dios de la provisión aún caminaba entre ellos.
Quizá tú, que escuchas esta historia, también hayas sentido que lo poco que tienes nunca será suficiente. Pero el relato de Pedro te recuerda que en manos de Dios lo poco se multiplica de una forma que sorprende no solo a ti, sino a quienes te rodean. Lo que hoy parece escasez puede convertirse en abundancia. Lo que hoy es una lágrima puede mañana ser un canto de alegría. La multiplicación del cielo no es un mito. Es una realidad que aún se manifiesta en aquellos que se atreven a creer. Bloque 7. El corazón probado en la abundancia. La abundancia llegó poco a poco, como una lluvia suave que al principio apenas moja la tierra y luego la empapa hasta hacerla fértil. La mesa de Pedro, que había conocido la crudeza del vacío, ahora se llenaba cada noche con pan, carne, verduras y hasta dulces para los niños. La choza, que antes resonaba con el crujido del hambre, se transformó en un hogar donde las risas reemplazaban a los suspiros. Pero la abundancia, aunque es un regalo, también es una prueba. Y Pedro lo sabía en lo profundo de su corazón. El trabajo seguía creciendo. El hombre que lo había contratado recomendó su oficio en otros pueblos, y pronto las solicitudes se multiplicaron. A veces Pedro regresaba a casa con más dinero del que jamás había imaginado tener en sus manos. Marta lo miraba con asombro y gratitud, pero también con temor, porque donde hay abundancia, también acechan las tentaciones, la soberbia, la indiferencia, el olvido. Pedro comprendió que el verdadero milagro no era solo tener pan en la mesa, sino mantener un corazón agradecido y humilde mientras el pan se multiplicaba. Cada noche, después de cenar, reunía a su familia y les recordaba lo que habían vivido. Señalaba la mesa y decía: nunca olvidemos que un día estuvo vacía. Nunca olvidemos que estas herramientas no son fruto de nuestra fuerza, sino del favor de Dios. Sus hijos lo escuchaban con atención, aunque aún pequeños, y en sus ojos se grababa la memoria de aquel tiempo de necesidad. Marta asentía en silencio, entendiendo que la riqueza más grande no era el dinero, sino la fe fortalecida. El pueblo también observaba. Algunos se alegraban por él, otros comenzaban a murmurar con envidia. Se ha hecho rico de repente, decían. Algo extraño debe haber detrás. Pedro, lejos de enojarse, respondía con mansedumbre: no es riqueza lo que tengo, es provisión. No es suerte, es gracia. Y con esas palabras desarmaba la crítica, mostrando que no buscaba prestigio ni poder, sino simplemente glorificar al Dios que lo había levantado. Un día, uno de los vecinos se le acercó y le dijo: Pedro, ahora que tienes más, ¿no temes perder lo que has ganado? Él respondió con calma: ya lo perdí todo una vez, y Dios me lo devolvió el doble. Si lo vuelvo a perder, sé que Él puede hacerlo otra vez. Mi confianza no está en las monedas ni en las herramientas, está en aquel que multiplica lo poco. Esa respuesta, tan sencilla, dejó al hombre en silencio, pues comprendió que Pedro no estaba atado a la abundancia, sino a la fe. La prueba de la abundancia era quizás más difícil que la prueba de la escasez, porque cuando falta, uno clama con fuerza. Pero cuando sobra, es fácil olvidar quién sostuvo en la sequía. Pedro se mantuvo firme. Cada jornal que recibía, apartaba una parte para ayudar a otros. Visitaba a viudas y huérfanos, compartía comida con vecinos en necesidad y lo hacía en secreto, sin esperar reconocimiento. Sabía que así como Dios había enviado a un hombre desconocido a su puerta para bendecirlo, él ahora debía ser ese instrumento para otros. Y en cada acto de generosidad, en cada pan compartido, el pueblo veía que la abundancia de Pedro no era para su gloria, sino para testimonio, porque el verdadero milagro no se mide solo en lo que se recibe, sino en lo que se comparte. El corazón probado en la abundancia no se llena de orgullo, sino de gratitud.
no se endurece con el dinero, sino que se enternece con la compasión. Así, Pedro pasó de ser un hombre marcado por la pobreza a un hombre probado por la bendición. Y al superar la prueba, su vida se convirtió en una parábola viviente, la historia de un padre que entregó lo último, recibió lo doble y aprendió que el verdadero tesoro no está en las manos, sino en el corazón, que sabe reconocer a Dios en todo tiempo. Bloque 8. La bendición que trasciende generaciones. Con el paso de los meses, lo que había comenzado como un milagro privado en la choza de Pedro, se convirtió en una herencia que alcanzaba a toda su familia. La abundancia que llegaba día tras día ya no era solo alimento en la mesa ni herramientas en las manos, era una semilla plantada en los corazones de sus hijos. Marcos y Ana crecían viendo cómo la fe de su padre se traducía en pan y en esperanza, en trabajo y en generosidad. Y esas memorias, grabadas en su niñez, serían las que marcarían su destino más allá de lo que Pedro podía imaginar. Cada vez que Pedro tomaba el nuevo martillo y golpeaba con fuerza, les decía: «Este no es un simple sonido de madera y hierro. Este es el eco de un milagro, el recuerdo de que un día entregamos lo último y Dios nos devolvió lo doble». Y los niños lo escuchaban con la solemnidad con la que otros escuchan historias antiguas de reyes y profetas. Para ellos, su padre se había convertido en un testimonio viviente de la fidelidad divina. Marta, por su parte, no dejaba pasar una noche sin reunir a la familia alrededor de la mesa y dar gracias en voz alta. No importaba si la comida era abundante o sencilla, siempre pronunciaba las mismas palabras: «Señor, nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». Esas oraciones, repetidas día tras día, fueron moldeando el carácter de sus hijos, enseñándoles que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en reconocer al dador de todo bien. El pueblo también comenzó a percibir esta herencia. Los vecinos que se acercaban a la casa de Pedro no solo encontraban un hogar con provisión, sino un ambiente distinto. Paz en medio del trabajo, alegría en medio de la rutina, fe en cada conversación. Algunos jóvenes buscaban a Pedro para aprender el oficio de carpintero, y él, en lugar de guardar celosamente sus técnicas, las compartía con generosidad. Sabía que la bendición que había recibido no era para encerrarla, sino para multiplicarla en otros. Con el tiempo, Marcos empezó a ayudar en los proyectos más pequeños, aprendiendo a usar las herramientas bajo la mirada atenta de su padre. Y Ana, aunque aún niña, imitaba la actitud de su madre, sirviendo platos en la mesa y repitiendo con voz infantil las oraciones de gratitud. Lo que había nacido como una tragedia transformada en milagro, ahora se convertía en un legado. Porque cuando Dios bendice, no piensa solo en una persona ni en un momento, sino en generaciones enteras. La historia del carpintero que vendió su última herramienta ya no era un secreto. Se contaba en mercados, en reuniones familiares y hasta en otras aldeas. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había sucedido, Pedro respondía con humildad: «No fue por mi fuerza ni por mi sabiduría, fue porque confiamos cuando ya no había nada, fue porque Dios es fiel». Esa frase, repetida con sinceridad, fue como una antorcha encendida en la oscuridad de muchos que vivían con miedo a la escasez. Quizá tú, al escuchar esto, también tienes hijos, nietos o personas que miran tu ejemplo. Recuerda que tu fe no termina en ti. Cada decisión, cada sacrificio, cada oración, deja huellas que otros seguirán. Así como los hijos de Pedro heredaron la memoria de un milagro, también los tuyos pueden heredar la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. La bendición que trasciende generaciones no se mide en herencias materiales ni en riquezas pasajeras. Se mide en corazones firmes, en familias que oran, en hijos que crecen sabiendo que aunque el mundo falle, el cielo permanece. Pedro lo entendió
y lo vivió. Su martillo vendido no fue el final, sino el comienzo de un legado eterno. Bloque 9. El eco del testimonio en toda la comunidad. La historia de Pedro comenzó a expandirse como fuego en la pradera seca. Al principio era un murmullo en el mercado. ¿Has oído lo que pasó con el carpintero? Vendió su última herramienta y, de la nada, Dios le abrió puertas. Luego se transformó en un relato repetido en las casas. Dicen que un hombre desconocido vino a su puerta y le entregó todo lo que necesitaba para trabajar otra vez. Con el tiempo se volvió casi una leyenda viva que cruzaba las fronteras de la aldea. El eco del testimonio no se quedaba en palabras. La gente se acercaba para comprobar con sus propios ojos lo que había sucedido. Al entrar en la choza de Pedro, encontraban una familia distinta, un hogar que alguna vez había estado marcado por la escasez y que ahora irradiaba paz, gratitud y dignidad. El contraste era innegable. Aquellos que habían visto a Marta caminar con lágrimas al mercado, ahora la veían regresar con el rostro iluminado y los brazos llenos. Aquellos que habían escuchado los llantos de los niños en noches de hambre, ahora los veían reír con la boca manchada de pan. No faltaron los escépticos que intentaron explicar lo sucedido con razones humanas. Algunos decían que todo era casualidad, otros insinuaban que había algún benefactor secreto, pero ninguna de esas explicaciones lograba apagar el peso del testimonio. Porque el milagro no solo estaba en las herramientas nuevas o en el trabajo abundante, sino en la transformación visible de una familia que había aprendido a confiar en Dios más allá de la lógica. Esa evidencia que no podía ocultarse se convirtió en un mensaje más fuerte que cualquier sermón. Pedro, consciente de la atención que recibía, se mantuvo humilde. No buscaba protagonismo ni reconocimiento. Cuando lo invitaban a contar su historia en reuniones, hablaba con sencillez. No soy yo el protagonista, es Dios. Yo solo entregué lo último y Él hizo lo que parecía imposible. Sus palabras, lejos de ser un discurso ensayado, llevaban la fuerza de quien ha vivido en carne propia la fidelidad divina. Por eso, cuando hablaba, los corazones se quebraban. Algunos hombres regresaban a casa y pedían perdón a sus familias por haber perdido la fe. Algunas mujeres, inspiradas por Marta, volvían a arrodillarse en oración después de años de silencio espiritual. El eco del testimonio alcanzó también a los más jóvenes. Muchos venían a aprender el oficio de carpintero con Pedro, pero más allá de las técnicas con la madera, lo que buscaban era comprender cómo un hombre común había experimentado un milagro tan grande. Y Pedro les enseñaba no solo a medir tablas o a clavar clavos, sino también a doblar las rodillas, a agradecer por lo poco, a sembrar en fe. De esa manera su taller se convirtió en una especie de escuela espiritual disfrazada de carpintería. El pueblo entero fue cambiando poco a poco. Donde antes había resignación y murmullos de derrota, ahora surgía un murmullo distinto: esperanza. Ya no se hablaba solo de carencias, sino de posibilidades. El relato del carpintero se convirtió en símbolo de que Dios aún caminaba por sus calles, atento a los que lo invocaban desde su necesidad más profunda. Quizá tú, que escuchas esta historia, vives rodeado de personas que dudan de tu fe. Tal vez se burlan cuando oras o cuestionan cuando decides confiar en Dios en vez de en tus propios recursos. Pero la vida de Pedro demuestra que un testimonio verdadero es imposible de silenciar. Podrán inventar explicaciones, podrán dudar de tus palabras, pero cuando la transformación es visible, el eco hablará más fuerte que cualquier argumento. El eco del testimonio de Pedro no fue solo un rumor pasajero, fue una semilla plantada en el corazón de toda una comunidad. Y esa semilla siguió creciendo, recordando a cada generación que cuando un padre entrega lo último con amor,
El cielo responde con lo eterno. Bloque 10. La restitución divina que supera lo perdido. El día en que Pedro recibió el pago completo por su primer gran proyecto, sintió que algo en su interior se cerraba y al mismo tiempo algo nuevo se abría. Con esas monedas no solo podía alimentar a su familia por semanas, sino también planear un futuro que jamás había imaginado. Marta lo miró mientras contaba con cuidado el dinero sobre la mesa y no pudo evitar recordar aquella mañana oscura en la que habían puesto apenas unas monedas como último recurso. Ahora, el brillo del metal no representaba angustia, sino restitución. Pero lo más sorprendente era que la restitución divina no se limitaba a lo material. Sí, había pan en abundancia, ropa nueva para los niños y hasta reparaciones en la choza, pero lo más grande era la paz que reinaba en el corazón de todos. Esa paz no podía comprarse en el mercado ni obtenerse con esfuerzo humano. Había nacido del sacrificio, del clamor silencioso y de la fidelidad de Dios, que responde cuando ya no queda nada. Pedro, sentado al final de aquel día, meditaba en lo sucedido. Había vendido lo último, lo más preciado, y el cielo le había devuelto no solo el doble, sino mucho más. Porque lo que perdió fue un martillo viejo, y lo que ganó fue un oficio restaurado, una familia fortalecida y un testimonio que iluminaba a todo el pueblo. Comprendió entonces que la restitución divina siempre supera lo perdido, porque Dios no devuelve en la misma medida, devuelve en sobreabundancia. La comunidad entera lo veía como un ejemplo. No porque se hubiera enriquecido, sino porque su vida demostraba que la provisión divina no conoce límites. Algunos que lo habían criticado ahora se acercaban con respeto, buscando consejo. Y Pedro, con humildad, les decía: no miren lo que tengo ahora, miren lo que Dios hizo cuando no tenía nada. Esa era la esencia de su mensaje. El poder de Dios no se manifiesta en la abundancia inicial, sino en la capacidad de transformar la escasez en plenitud. Marta, al ver a sus hijos dormidos, con los estómagos llenos y los rostros serenos, lloró de gratitud. No lloraba por las monedas, ni siquiera por las herramientas nuevas, sino porque había visto, con sus propios ojos, que Dios escucha las oraciones pronunciadas sobre mesas vacías. Y en su corazón decidió que nunca más permitiría que la abundancia les hiciera olvidar los días de necesidad. Por eso, cada vez que cocinaba, apartaba un poco para algún vecino necesitado, recordando que así como un extraño había sido enviado a su puerta, ella ahora debía ser enviada a otros. Los niños también aprendieron a reconocer esa restitución. Marcos solía decir con orgullo a sus amigos: mi papá confió en Dios y ahora tenemos lo que necesitamos. Y Ana, con la inocencia de su edad, contaba la historia de la muñeca rota que había querido ofrecer como sacrificio. Esa memoria la acompañaría siempre, enseñándole que lo poco en manos de Dios puede convertirse en mucho. La restitución divina no se limitó a Pedro. Se expandió como una ola que alcanzó a muchos más. El pueblo comenzó a creer nuevamente en la oración, en el poder de la fe, en la posibilidad de que lo imposible suceda, y cada vez que alguien mencionaba la historia del carpintero, no hablaban solo de un hombre y su martillo, sino del Dios que multiplica lo entregado y devuelve con abundancia lo que parecía perdido para siempre. Quizá tú, que escuchas este relato, también sientas que has perdido algo valioso, un sueño, una oportunidad, una esperanza. Pero la vida de Pedro te recuerda que lo perdido puede ser restituido de manera que supere toda expectativa. Dios no se limita a devolver lo mismo, Él devuelve mejor, más grande, más profundo. Su restitución no solo llena bolsillos, llena corazones, restaura familias y enciende testimonios. Así terminó aquella primera etapa en la vida de Pedro, con la certeza de que lo que había comenzado en lágrimas
terminó en cantos de alegría. Y aunque aún vendrían nuevas pruebas, ya nada podía borrar de su memoria la verdad eterna. Cuando un padre entrega lo último, Dios siempre devuelve más de lo que se había perdido. Bloque 11. El legado espiritual de la prueba. El tiempo pasó, y la historia de Pedro dejó de ser solo un recuerdo reciente para convertirse en un legado. Sus hijos crecieron bajo la sombra luminosa de aquel milagro, aprendiendo que la fe no es teoría, sino vida puesta en manos de Dios. Cada vez que Marcos tomaba un pedazo de madera para imitar a su padre, recordaba que ese oficio no se sostenía en herramientas, sino en confianza. Cada vez que Ana ayudaba a su madre en la cocina, traía a la memoria las noches en que no había pan, y sin embargo, había oración. Así, lo que comenzó como dolor se convirtió en escuela. Pedro comprendió que su verdadera herencia no serían las monedas ni las casas que había ayudado a construir, sino la fe transmitida en los gestos cotidianos. La mesa que un día estuvo vacía y luego rebosante era ahora un altar permanente en la memoria de sus hijos. Ellos habían visto cómo un padre se despojó de lo último por amor y cómo Dios honró ese sacrificio. Y ese recuerdo se grabó en sus corazones más fuerte que cualquier sermón. El pueblo también seguía recordando. En cada reunión comunitaria, alguien evocaba la historia del carpintero que vendió su herramienta y recibió lo doble. Y esa narración no solo fortalecía la fe de quienes la escuchaban, sino que se transmitía a las nuevas generaciones como advertencia y promesa. Advertencia de que el hambre y la escasez son reales, pero también promesa de que el cielo responde cuando la fe se mantiene firme. Pedro, ya más maduro, entendía que lo que había vivido era más que un alivio pasajero, era una lección eterna. Sabía que la prueba de la escasez había purificado su corazón y que la bendición de la abundancia había probado su fidelidad. Ahora su misión era transmitir ese legado no con palabras grandilocuentes, sino con una vida que gritaba en silencio: Dios nunca falla. Marta, en sus oraciones nocturnas, pedía siempre lo mismo: Señor, que mis hijos nunca olviden lo que hiciste por nosotros, porque comprendía que la memoria espiritual es más frágil que la memoria de los ojos. Lo que se olvida deja de transformar, pero lo que se recuerda se convierte en motor de fe. Y en esa insistencia, Marta se transformó en guardiana del legado, asegurándose de que la historia no muriera en la rutina de la abundancia. Los años trajeron nuevas dificultades, como siempre ocurre: sequías, enfermedades, conflictos en la comunidad. Pero cada vez que la sombra de la desesperación se cernía sobre la familia, Marcos y Ana, ya más grandes, podían levantar la voz y decir: Nuestro Dios proveyó cuando no teníamos nada y lo volverá a hacer. Esa certeza transmitida de padres a hijos fue el fruto más grande de aquella prueba. Quizá tú, al escuchar estas palabras, pienses en lo que dejarás a los tuyos. Tal vez has trabajado toda la vida para darles bienes, seguridad o estudios. Y aunque todo eso es valioso, la historia de Pedro nos recuerda que el legado más poderoso no son las cosas, sino la fe. Porque los bienes pueden perderse, pero la confianza en Dios permanece como roca en medio de cualquier tormenta. El legado espiritual de la prueba de Pedro se extendió más allá de su familia y de su pueblo. Se convirtió en un mensaje eterno: que la fe se fortalece en el fuego de la escasez y que la bendición no es un fin en sí mismo, sino un medio para enseñar a otros a confiar. Lo que comenzó como lágrimas de un padre desesperado se transformó en una herencia de fe que trascendió generaciones. Bloque 12. El llamado final: confía aunque no veas. La historia de Pedro no termina en el martillo vendido ni en las herramientas nuevas recibidas. No termina en la mesa vacía transformada en banquete, ni siquiera en el eco de su testimonio que alcanzó al pueblo.
termina y al mismo tiempo comienza en un llamado eterno. Confiar en Dios aun cuando no se ve salida, aun cuando todo parece perdido. Porque el verdadero milagro no fue solo la restitución material, sino la transformación espiritual de un hombre, de una familia y de una comunidad entera. Pedro aprendió que la fe no se mide en la abundancia, sino en la capacidad de entregarlo todo cuando ya no queda nada. Marta descubrió que las oraciones pronunciadas entre lágrimas pueden convertirse en cantos de victoria. Marcos y Ana heredaron una certeza que marcaría sus vidas, que el Dios que multiplicó el sacrificio de su Padre también estaría con ellos en sus propias pruebas. Ese es el corazón de esta historia. Lo visible fue restaurado, pero lo invisible fue lo que realmente cambió para siempre. Quizá tú también estás sentado frente a una mesa vacía. Tal vez tu corazón late con la incertidumbre de cómo llegarás al mañana, de cómo alimentarás a los tuyos, de cómo soportarás la carga que llevas. Y el cielo te susurra lo mismo que le susurró a Pedro. Confía. Aunque tus manos estén vacías, confía. Aunque tus ojos no vean salida, confía. Porque lo que parece pérdida puede ser el inicio de una restitución mayor de la que imaginas. Este relato no es solo una memoria antigua, es un espejo. Demuestra que la fe no es una idea abstracta, sino una decisión concreta. Dar lo último, esperar lo imposible y creer que Dios nunca abandona. La mesa vacía puede ser tu altar y tus lágrimas pueden ser la semilla de tu milagro. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías. El sacrificio de Pedro abrió una puerta que cambió su vida. Tu fe puede abrir la tuya. El llamado final es claro. No midas a Dios por lo que ves. Míralo por lo que promete. Si hoy estás en escasez, recuerda que la historia no termina en la falta. Si hoy sientes que tu martillo, tu última herramienta, debe ser entregado, recuerda que Dios puede devolverte el doble y mucho más que el doble. Y si hoy tu corazón duda, vuelve a levantar la mirada. El mismo Dios que respondió a Pedro es el que escucha tu oración en este instante. Por eso, antes de cerrar este video, quiero invitarte a un acto de fe. No dejes que esta historia sea solo un relato más. Hazla tuya. Cree que tu sacrificio, tu oración, tu confianza pueden mover el cielo. Y mientras lo haces, escribe en los comentarios: confío en Dios aunque no vea. Declara con tus labios lo que tu corazón anhela, porque esa confesión puede ser el primer paso de tu propio milagro. Suscríbete a este canal Pruebas Bíblicas. Comparte este mensaje con alguien que esté a punto de rendirse y recuerda, lo que para ti es pérdida, para Dios puede ser multiplicación. Pedro lo vivió, su familia lo heredó y su pueblo lo atestiguó. Ahora es tu turno. Confía aunque no veas.